también conocida como TEM, es una técnica usada para observar las características de especímenes muy pequeños. La tecnología utiliza un haz de electrones acelerado que pasa a través de un espécimen muy fino para habilitar a un científico las características de la observación, tales como la estructura y morfología. Estamos viendo en la imagen el micrófago del microscopio electrónico de la TEM, la transmisión y una célula. ¿En dónde surgió? La tecnología primero fue desarrollada por Loma y Ernst Máximo Ruska de los científicos alemanes en 1931 y se ha desarrollado a lo largo de los años para convertirse en una técnica común que se utiliza global en ciencia y la ingeniería para observar el micrófono y nanopartículas. ¿Para qué sirve? La TEM se utiliza para observar partículas en un aumento y una resolución mucho más altos que puede ser logrado con un microscopio liviano, ya que la longitud de onda de un electrón es mucho más corta que la de un fotón. También ofrece imágenes más de alta resolución que un microscopio, que se puede utilizar solamente para explorar y para ver la superficie de una muestra. Usando TEM, los científicos pueden ser utilizados para ver especímenes a nivel atómico, que es menos de un nanómetro. Esta tecnología se utiliza para informarnos sobre la estructura, la cristalización, la morfología y la tensión de una sustancia, mientras que la microscopía electrónica de exploración puede ofrecer solamente la información sobre la morfología de un espécimen. La microscopía electrónica de transmisión tiene una alta resolución y es extremadamente útil para examinar capas distintas en una muestra. En el microscopio electrónico de transmisión, un haz de electrones precisamente enfocado, proveniente de un cañón de electrones, atraviesa un corte ultradelgado, especialmente preparado de la muestra. El haz se enfoca sobre un área pequeña de la muestra y mediante un condensador electromagnético que cumple más o menos la misma función que el condensador del microscopio óptico, es decir, dirige el haz de electrones en una línea recta para iluminar la muestra. El microscopio contiene lentes electromagnéticas para controlar la intensidad de las de electrones, el enfoque y los aumentos. En lugar de colocar la muestra en un portaobjetos de vidrio, como sería en el caso del microscopio óptico, suele utilizarse una rejilla de cobre. El haz de electrones atraviesa primero la muestra y después las lentes electromagnéticas del objetivo, con lo cual aumenta el tamaño de la imagen. Por último, los electrones son enfocados por las lentes electromagnéticas proyectoras, en lugar de las de ocular del microscopio óptico, sobre una pantalla fluorescente o placa fotográfica. La imagen final, denominada microfotografía electrónica de transmisión, aparece en forma de zonas claras y oscuras, de acuerdo con el número de electrones absorbidos por las diversas áreas de la muestra. A continuación, les vamos a presentar un video en el cual se puede observar a más detalle el principio de funcionamiento.
Se utiliza principalmente el microscopio electrónico de transmisión. Fue desarrollado entre 1931 y 1933 por el físico alemán Ernest Ruska y el ingeniero en electricidad Max Noll para la observación de materiales. Partes que lo conforman: cañón de electrones, haz de electrones, lente condensadora, muestra, lente objetivo, lente electrónica intermedia, lente electrónica proyectora, pantalla fluorescente, visualización de imagen y unidad de procesamiento. ¿En qué consiste cada una de sus partes? En el cañón de electrones, también denominado cátodo o fuente de electrones, es donde se emiten estos. Normalmente es una lámpara con un filamento de tungsteno, hexaboruro de lantano u otro emisor de efecto de campo. Los tres generadores están ordenados de menor a mayor vacío. Ánodo es el acelerador de electrones y está conectado a una fuente de alta tensión. Conjunto de lentes magnéticas. Crean campos magnéticos que dirigen los electrones. Su funcionamiento es similar al de las lentes ópticas en microscopios ópticos. Sistema de vacío. Es muy importante que todos los elementos funcionen en baja presión o vacío para evitar que las moléculas de aire desvíen los electrones. Portaobjetos. Es donde se sitúa la muestra con la preparación. Se puede mover de manera lateral. Pantalla fluorescente o placa fotográfica. Permite que se pueda ver la imagen. Y registro. El sistema de registro suele ser un ordenador mediante el cual podemos ver la imagen proporcionada por la placa. Equipamiento de laboratorio. Incluye la instrumentación para el procesado, inclusión, corte y tinción de muestras para la microscopía electrónica de transmisión. El primero es el ultramicrotomo, el cual permite obtener cortes ultrafinos de un tejido mediante una cuchilla de diamante. El segundo es el metalizador. Es un equipo que permite recubrir las muestras con capas conductoras finas y uniformes, por ejemplo de oro, para su observación y estudio. Desecador es con el cual es posible realizar el secado de muestras biológicas. Y por último, es el instrumento de fabricación de cuchillas de vidrio. Tratamiento de muestras. Como la imagen que se forma en el TEM depende de que los electrones puedan atravesar la muestra, esta ha de ser suficientemente delgada para permitirlo. Todas las técnicas de preparación, tanto de muestras materiales como biológicas, persiguen el objetivo de adelgazar o conseguir secciones muy finas del espécimen, menores a 100 nanómetros, afectando al mínimo su estructura original. La preparación de secciones ultrafinas con espesor por debajo de los 100 nanómetros se realiza en un aparato especialmente diseñado para este fin, que se denomina ultramicrotomo. El corte se efectúa con cuchillas de vidrio cero diamante sobre muestras que previamente han sido talladas a un tamaño de décimas de milímetro. Preparación de muestras biológicas. En general, la preparación de estas muestras siempre sigue el mismo protocolo básico: fijación química, lavado, deshidratación en series de concentraciones crecientes de alcohol o acetona, inclusión en resina y polimerización. Según el objetivo perseguido, en alguno de estos pasos se incluye una etapa de tinción con metales pesados, tales como el osmio, el wolframio o el uranio. La siguiente etapa consiste en obtener cortes muy finos del material polimerizado. Preparación de muestras de materiales en polvo. En la preparación de este tipo de muestras, solo hay que diluir una cantidad muy pequeña de muestra en un disolvente orgánico que no la afecte, habitualmente dicloroetano o acetona. También se puede utilizar agua si no hay alternativa. A continuación, se busca la máxima dispersión sumergiendo la solución en un baño de ultrasonidos y al cabo de un tiempo ya se puede depositar una gota sobre una rejilla filmada con carbono para ser observada directamente una vez se haya secado. Preparación de muestras materiales compactas. Para este tipo de muestras se sigue un proceso de adelgazamiento en el que es necesario la utilización de varios aparatos. En primer lugar, se ha de aportar una muestra que no supere los 200 micrómetros de grosor. A continuación, el primer paso es cortar un disco de 3 milímetros de diámetro, pues este es el tamaño de la muestra que se puede introducir en el TEM. El siguiente paso es excavar el disco por ambas caras hasta obtener una zona central de unos 20 micrómetros. Una vez conseguido, se introduce este disco en un adelgazador de muestras para que éste realice un pequeño orificio central, alrededor del cual queda una zona suficientemente delgada.
A continuación, explicaremos algunos tipos de estructuras celulares que se pueden observar con la técnica. Explicaré la técnica para la observación de la célula y de sus orgánulos. Se observan en la imagen izquierda bacilos en división y mitocondria, observados por el MET, y la imagen derecha, leucocito, glóbulo blanco. Técnicas citoquímicas e histoquímicas. Sabemos que tanto las células como los tejidos están constituidos por proteínas, carbohidratos, además de otros elementos. Estas sustancias son activas químicamente, por lo que se les puede hacer reaccionar con otros compuestos en determinadas condiciones. La reacción de estas ante otros compuestos es en lo que se basa esta técnica. Para analizar muestras biológicas que permite estudiar ultraestructuras de células y tejidos e incluso de bacterias y virus gracias a su capacidad de hasta 400.000 aumentos. También es de gran utilidad para analizar complejos macromoleculares y para la detección de proteínas in situ. En el campo de la patología humana, la microscopía electrónica de transmisión puede utilizarse tanto para investigación como para el diagnóstico preciso de algunas enfermedades, principalmente neuromusculares, renales y pulmonares. Otra de sus aplicaciones incluyen la biología animal y vegetal, como la investigación de nuevos materiales. Así también se podrá distinguir la presencia de orgánulos en la célula, poniéndolos en contacto con una serie de sustratos específicos, que sufrirán una reacción al entrar en contacto con los componentes químicos de un orgánulo. Esta técnica nos ofrecerá una información muy valiosa sobre la química celular, su estructura y localización. Como se muestra en la imagen, el aparato de Golgi, la imagen izquierda, central, lisosomas y en la derecha, fragmento de una célula animal visto al MET. La estructura son una pareja de centriolos. Uno de ellos está cortado transversalmente y el otro longitudinalmente. Otro tipo de estructuras celulares que se pueden observar por el microscopio electrónico de transmisión son los viroides, que son partículas infecciosas de ARN que carecen de su cubierta proteica y se presentan de forma lineal. Estos son principalmente encontrados en las células vegetales. Por ejemplo, en las hojas de la planta se llegan a infectar y muestran un patrón descolorido donde se ha infectado. Del lado izquierdo podemos observar el ejemplo de una planta donde sufre una descoloración parcial y la muerte de la misma. Del lado derecho observamos cómo se observan los viroides a través del microscopio electrónico. También se pueden observar los virus de forma hexagonal, mostrando su capa proteica que se adhiere a las estructuras para infectarlas, tales como el ejemplo de la fiebre amarilla que vemos a continuación, donde está infectando a una estructura celular. Otra estructura que logramos observar son los bacteriófagos. El tamaño de los fagos es de entre 20 y 200 nanómetros. Sin embargo, existen partículas como los rotavirus causantes de la gastroenteritis que miden aproximadamente entre 70 y 90 nanómetros. Los bacteriófagos son virus que atacan única y especialmente bacterias, en su mayoría eucariotas. Estos inyectan su ARN dentro de la bacteria y se replican. También podemos observar mediante el microscopio electrónico objetos más pequeños que 200 nanómetros, tales como el coronavirus. En la imagen a continuación podemos observar la estructura básica del coronavirus. Esas cavidades pequeñas que son como pelitos que se encuentran alrededor del virus es la proteína, la cual usa el virus para unirse a las células sanas. Después observamos la membrana de lípidos o de grasa que contiene adentro el ARN, que es el material genético del virus, el cual va a entrar a una célula sana e infectarla.